Hola, soy Cecilia y esto es Un Café con Palomitas, un espacio donde hablamos de libros, de arte, de cine, de fricadas, y hoy ha venido a tomarse un café con palomitas Álvaro Daza, que es profesor de videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Bueno, ¿cómo es exactamente tu...? Videojuegos TM. Vale. Soy profesor de narrativa, de videojuegos, también de otras asignaturas como cine. Ah, vale. Cine y videojuegos, lo que venimos a hablar hoy. Y dirijo un máster de diseño de videojuegos. Álvaro y yo estudiamos juntos la carrera y los dos somos muy cinéfilos, nos gusta mucho el cine, y hoy hemos venido a hablar de adaptaciones de videojuegos. Correcto. Así, a lo loco. A cholón. En general, ¿tú crees que alguna se salva de la quema? El ratio es bajo. ¿O no lo hemos conseguido nunca? Está complicado, pero hay partido. Se puede decir que Vamos a jugar. hay esperanza, hay esperanza. Es que el panorama es un poco desolador, ¿no? Porque si vas a Rotten Tomatoes, ¿no? Que bueno, tiene su sistema de valoración un poco cuestionable, Pero yo me fío. porque solo se basa en el sí o no, no es o Ya. apruebo o no apruebo, ¿no? Pero tienen como que votan críticos y vota público, entonces Sí. tienen esas dos. Está guay. Fíjate, listan 62 películas, 61 películas de videojuegos, de las cuales solo 14 aprueban. O sea, imagínate la cantidad de mierda que tiene que haber ahí. Pero es que además de esas 14 aprobadas es que tienen más de un 5 o un 50% de aprobación, 3 o 4 tienen un notable. No, ninguna tiene un sobresaliente. Es decir, el resto ya son películas de 6 o 5. Según, insisto, Rotten Tomatoes. Entonces, bueno, claro, ahí hay una cantidad de filfa, desde las pelis de 1% como Alone in the Dark y cosas así, a películas pues, que pasan sin pena ni gloria, como Gran Turismo, que es de hace poco, o Need for Speed. Bueno, he dicho dos pelis de coches por pelis de coches. Yo vi Need for Speed. Aaron Paul, ¿no? Era, bueno, pues para el que le gusten los coches, Pues no a lo entendí mejor. nada, pero todo bien. A mí las películas de coches me gustan. De carreras de coches Fast and Furious. A mí no. Todo bien. Sí, ya sé. Bueno, pero mira, la de Ford vs Ferrari me gustó bastante. A mí me gusta 60 segundos la de Nicolas Cage. ¿Qué haces? Ok. Rush estaba súper bien. Sí. No fue, estaba Sí. bien. Y F1 yo es que la vi en el IMAX y fue impresionante. Pero bueno, hablamos Ron de... Howard es un buen director. Sí. No, y de la banda sonora de Hans Zimmer, igual que la de F1. De pelis de coches hablamos otro día. Vale. Hay muchas y pocas destacan. Por eso este es un tema complicado, ¿no? El de ver cuáles aciertan y por qué. El caso paradigmático de adaptaciones fuleras y tal no es Alone in the Dark, por ejemplo, con ese 1% de aprobación. Es probablemente y el que ya durante años ha arrastrado este género, el San Benito de puta mierda, es Mario Bros, la película de 1993. O sea, cogemos un videojuego colorido y bonito y simpático como Mario y hacemos una aberración cyberpunk oscura con tonos verdosos, que hay dinosaurios. Es que esa película fue... Tiene mucha tela que cortar, o sea, podríamos hacer un programa solo de Mario Bros. La película, la buena, la de los años 90. Yo os invito a que la veáis con amigos. ¿Y unas cervezas? Porque la verdad es una película difícil de catalogar, difícil incluso a veces de decir de qué va y si había alguien al volante. A ver, el setting es esa Nueva York fea... No, creo que es San Francisco. Ah, bueno. O Nueva San Francisco, Vale. algo así. Es un rollo... Pero es ese tipo de ciudad fea con muchos kinkis que te atracaban, como a final de los 80, principios de los 90. Eran punkis. Sí, es verdad, perdón. Con lluvia y mucha oscuridad. O sea, siempre de noche, siempre lloviendo. Un poquito neofuturista, era un poco Dark City, así extraño. Pero además, cogiendo el tema de en Mario Bros. ¿Qué hay? Como dinosaurios, bueno, está Yoshi. Yoshi es un dinosaurio. Y luego Bowser, sí, el malo, es también una especie de lagarto es gigante. Vale. Pues eso lo convierten un poco en el leitmotiv de aquí los malos son lagartos humanoides. Vale. O más bien es un personaje más humanoide que lagarto, con lengua bífida, que quiere convertir al resto de personas en adinosauriadas. Y los transforma, o sea, ya... Me parece un poco como malo de Batman, ¿no? Sí. Es como rollo el pingüino sí. ahí de pronto. O como este meme de Spider-Man, que sale un pterodáctilo que habla. Ah, sí. Y dice, pero con tus conocimientos podrías curar el cáncer. Y dice, ya, pero yo quiero convertir a la gente en dinosaurios. Es lo mismo. Literalmente es lo mismo, ¿no? Usar la ciencia para hacer el mal por el mal, ¿no? Y ya ese nivel de invent es jodido, es fuerte. Pero es que luego, aparte de que no va a ningún lado la trama o la ambientación, efectivamente no había nadie al volante. O sea, la película tuvo
como 3 cambios de directores durante el rodaje, hubo cambios de guionistas, pero gente que despedían durante el rodaje, muy heavy. Y si ves entrevistas que se han hecho posteriormente a Bob Hoskins, que es el actor, y a John Leguizamo, el que hacía de Bowser era Dennis Hopper. O sea, que sí, sí. eran actorazos. Llegan ahí y dicen, what is this shit? ¿No? Entonces, lo que dicen, ya no las malas lenguas, creo que el propio John Leguizamo o Bob Hoskins lo han dicho, tenían que emborracharse para hacer que llevadero ese rodaje. Entonces, por lo visto, pues eso fue un sin Dios. Imagínate que varios de los actores, pues no es que estén en rebeldía, pero van pedo al rodaje. Yo creo que leí, perdón si me estoy equivocando porque no estoy segura, que Nintendo se enfadó tantísimo con esa adaptación que dejó de dar licencias hasta el día de hoy en el que ellos pueden controlar la narrativa. Efectivamente, o sea, es que no ha habido, creo, ni una sola adaptación de Nintendo. Claro, no ha habido ninguna adaptación hasta los Super Mario en el que sale el logo de Nintendo. Ahora que ellos tienen como poder para decidir para que no pase esto, que no me parece ni tan mal, ¿eh? Porque... No, y se han atrevido con decir que van a hacer The Legend of Zelda, pero no te creas que hacen ahí venga, ahora todas nuestras licencias van a recibir peli. No, están yendo con cuidado. Con muchos pies de plomo. Es que después de aquello no me extraña. Claro. A ver, viendo la pasta que han hecho con Mario, estoy seguro que siguen intentándolo, pero Nintendo siempre como que sus IPs las cuida mucho, incluso las sobreprotege demasiado, ¿no? Nintendo es una empresa que tiene una fama de sobreproteccionista con su producto, que luego les lleva a malas prácticas también. Tú no puedes hacer ningún tipo de adaptación gratuita, ¿eh? En plan, tú haces algo para los fans, por ejemplo, lo subes a internet gratuito y te mandan un cease and desist para que lo retires, y si no... Disney era así, antes. Pues ahora Nintendo es así. Pero, por ejemplo, Nintendo pues ahora ha abierto estos lands en Universal de Mario que están súper guay. Tú que has estado hoy, pues... Sí, yo estoy en el de Osaka. Son increíbles. Es que estás dentro de la pantalla. Todo se mueve, los colorines, o sea, todo ese universo y toda... Que eso es lo que mola eso es lo que mola la fantasía de la película. Claro. Los colorines, o sea, quiero decir, yo soy un poco urraca y a mí esto me llama mucho la atención. Entiendo que los niños pues flipen y quieran ver esas pelis todo un rato. Que no tenía la peli del 93. Claro, colorines, ni felicidad. Fantasía, ni felicidad. O sea, Yoshi era una especie de Velociraptor realista. Realista, ¿eh? Cogedme las comillas. ¿Quién quiera ver ese Yoshi? No. A mí ese Yoshi me daría miedo. Claro. Porque un Velociraptor da miedo, joder. El niño quiere ver al Yoshi que conoce, pero que a mí me parece súper money Yoshi, y le quiero ver tal cual es. Si quiero ver a Bowser, quiero ver un lagarto con cierto tono infantil, pero grandote y fuerte. No quiero ver a Dennis Hopper con rastas. Bueno, como con trenzas, ¿sabes? Pegaditas Las de los 90, las de los 90. Porque era el pelo lagarto. O sea, de verdad, no digo nada. ved Mario del 93 luego hablamos. Por los loles. A ver, las adaptaciones de videojuegos de los 90-2000, es que es la que nos pillaron a nosotros. Las buenas. Sí, bueno, las que te gustan porque son las que ves en tu momento y tal. Para mí eran como muy de acción. Eran su Street Fighter, su Mortal Kombat, DOA, yo qué sé, un montón de cosas como muy de acción. Y las adaptaciones de videojuegos que se hacen ahora, desde mi punto de vista, sí un poco en general, son como más hacia público infantil. Hay Minecraft, Angry Birds, Detective Pikachu, Sonic, no sé, Super Mario. Es correcto, o sea, yo creo que va como por rachas, oleadas, por decirlo. Es cierto que en los años 90 decidían adaptar a la película los videojuegos que claramente venían del género de la acción. No solo los juegos de lucha, también incluso acción era Mario, porque Mario Bros. Que era saltar y caer sobre las cabezas de tortugas y champiñones, ¿no? Y es decir, juegos que ya de base tenían muy poca historia. Uno contra otro dándose leche. Entonces había que inventarse una historia y eso tenía dispares resultados. Y luego se han dado cuenta de que efectivamente ese público infantil puede arrastrar público a las salas, que a lo mejor no funcionaba con aquel público de los 90, porque tampoco es que fuesen películas que lo megapetasen en salas, ¿no? Tampoco sé los datos, tampoco tengo el dato, pero es cierto que vieron público infantil, películas de animación, siempre lo petan, sea la peli que sea, ¿no? Que podemos ahí tenemos un nicho para explotar, pues películas como Angry Birds, que es de animación, Detective Pikachu, que es de animación, Mario... Detective Pikachu es a medias, ¿no? Bueno, es a medias, Sonic es a medias, y Mario, que es full animación. El Bowser de ahora le pone la voz Jack Black, entonces claro, a todos nos encanta Jack Black, me hace mucha gracia la trayectoria de Jack Black porque los Gen X, los Millennial, los Gen Z
y ahora los Gen Alpha con Minecraft, todos le adoramos en todas sus facetas. Es increíble. Es un tipo... Nos cae bien a todos. Sí, no solo es muy majo, sino que se sabe mover muy bien en los proyectos que elige, yo creo. Y no ha perdido su personalidad. No, y en los conciertos sigue yendo mucha gente a verle y tal, porque sigue dando conciertos. Cantó la de Pitches en los conciertos en los que va. O sea, que es un tío que... Y creo que juraría que tiene una cierta vinculación con el mundo del videojuego también. No sé si da su voz para algún videojuego no y lo tal, sé, pero puede ser. Seguro, seguro, porque el tío dobla mucho. Sí. Pone muchas voces, entonces Jack Black siempre en nuestros corazones. Tope, a tope. Sí. Él es Bowser y también sale la peli de Minecraft con Jason Momoa. Sí, que correcto. Es una fantasía. Es verdad, otra adaptación de videojuego que no he visto, que... Yo sí que la vi y no entendí nada. Esa sí que es para niños, o sea, o es para niños muy pequeños porque había como los típicos... Es muy meta, ¿no? Claro, yo no he jugado al Minecraft. Y había mucho tortazo, me caigo, golpes, como para niños, ¿sabes? Como ese tipo de slapstick para niños. Me perdí un poco. Ahora, Jack Black es fantástico haciendo sus improvisaciones cantando y Jason Momoa lleva una especie de chupa rosa absurda, o sea, todo bien. Entonces, ahí han visto que hay otro nicho que en vez de enfocarlo simplemente a la violencia, por así decirlo, que igual era lo enfocan a la aventura. Era, ¿no? para adolescentes, ¿no? Igual como para gente más mayor, esas pelis de... Era el rollo edgy de los 90, pero sí ha cambiado. Y fíjate que ahora, en estos 2020s, volvemos a tener películas que se orientan un poquito a lo mejor a un público un poquito más adulto, ¿no? Como las nuevas adaptaciones de Mortal Kombat o la próxima Street Fighter que va a salir este mismo año. Hemos tenido recientemente otras bastante fulerías como Monster Hunter con Mila Jovovich. Se siguen haciendo muchas pelis. La cosa es, bueno, Resident Evil, siempre hay Resident Evil. De hecho han anunciado un Resident Evil de terror, pero de terror, no terror de mierda, de un zombie, sino rollo película de A24, más inspirado en los Resident Evil, estos en primera persona más recientes que son más de miedo y no tanto de acción, ¿no? Entonces va por oleadas. Ahora tenemos ese momento dulce, yo creo, porque tenemos cosas para niños, cosas para adultos y a lo mejor con un poquito de calidad, a lo mejor, ¿no? Hay pelis y pelis, pero es verdad que venimos de un pasado como muy oscuro y claro, es difícil ver que esto es una vía interesante. Mi favorita de los 2000 es Doom, pero porque amo a Cal Urban. Y a ver, tenía su escena de un punto de vista de shooter al final y tal. Sí. Y la última vez que The Rock hizo de malo, porque ya a partir de entonces The Rock es bueno. Sí. Pero bueno, ese... Por contrato, ¿eh? Sí. Pero eso solo es una broma. De hecho, Cal Urban ha vuelto a este mundo con Mortal Kombat 2. Efectivamente. ¿Cómo se dice? ¿In Flying Colors? Sí, tope. Muy buen Johnny Cage. Claro. Me gustó mucho. Es muy divertido. Yo me vi Mortal Kombat, la de 2021, que es como la de justo antes de esto, pero también reví Mortal Kombat, la de 1995 o por ahí. Bueno, me hizo gracia. Como a ver, sí, lo que pasa es que eran pelis pútridas. A ver, había su corchopán, que a mí eso me gusta, es como los decorados así de... No concuerdo, pintado. Pero... Yo qué sé. Entonces, de pútridas que son, te ríes. Sí. Y te entretiene, y tiene cosas chulas, aunque solo sea una banda sonora ya para el recuerdo. Es que no paraba de sonar. Claro, la era canción. Constante. Pero no sé, ya sé que a ti no te gustó, pero a mí la de 2021 me moló y la de este año me ha vuelto a molar. De hecho, tiene mejores críticas, que es lo llamativo. Cuando yo la vi dije, bueno, muy similares. No sabría decir, o sea, quizá más fresca la de 2021 que esta, porque es un poco lo mismo. No sé si la has visto, no la he visto. La de 2021. Pero bueno, es a continuación. Es muy parecida, solo que con Carlos. Perfecto, entonces, yo no necesito más. Suma puntos. Y no sé, luego ha habido unos intentos de hacer tipo franquicias y que funcionase, por ejemplo, con ese Uncharted de Tom Holland, que pretendían que fuese una especie de Indiana Jones continuado. Sí. No funcionó. Tomb Raider lo están intentando una y otra vez. Para mí, mi Tomb Raider es Angelina, pero Alicia Vikander no me pareció mal y Sophie Turner me parece que, o sea, las fotos que han salido, es un casting de 10. Perfecto. Entonces, a ver qué tal la peli. Sí. ¿Y qué más? Prince of Persia. O sea, han intentado muchas veces hacer como sagas de aventuras y no se ha funcionado. Es que es muy raro porque la clave del éxito no se sabe dónde está. A veces podríamos decir que la falta de fidelidad era un problema, ¿no? Como esa película de Mario Bros, todas las películas que hizo Uwe Boll durante los 2000. Importantísimo, que eran, Boll en este director alemán que cogía licencias por 4 perras y te hacía auténticas basuras, ¿no? Que eso sí que manchó bastante el nombre de las adaptaciones. Entonces, por el lado de la fidelidad, dices,
¿no ser fidedigno o fiel al juego base es malo? Pues no lo sé, porque cuando sí hemos sido más fidedignos, por ejemplo, hemos intentado con Uncharted o con Tomb Raider, la de Vikander, parecernos mucho más al material base, tampoco han terminado de funcionar, ¿no? Ya. Mario Bros de animación La de ahora. es una adaptación libre, en el sentido de que, bueno, hay una historia, hay unos personajes, no te digo inventados, pero que les dan una personalidad que evidentemente no tienen en el videojuego. O sea, han creado un personaje, aunque la identidad visual ya estuviese creada, y se han inventado una historia. Y esas sí funcionan. Y sin embargo, Tomb Raider de Alicia Vikander, que es durante media película un calco 1:1 del videojuego de 2013, del reboot que hicieron de la saga, se parece un montón, y sin embargo la peli termina de tener interés, aunque tenga buenos actores. Yo creo que es muy difícil meter la narrativa de un videojuego en una película, y por eso se está intentando hacer con las series, que a veces eso ayuda un poco, por ejemplo con este Fallout, con The Last of Us. A ver, The Last of Us, el videojuego es muy cinematográfico, entonces llevar eso ya a la pantalla me parece como fácil, o sea, es como que esos planos tan bonitos. Sí, de hecho, si le achaco algo a The Last of Us, la serie, que la primera temporada me parece brillante, la segunda no, es que muchas veces estoy viendo algo extremadamente igual al videojuego. Claro. O sea, hay escenas que son calcos, como por ejemplo el primer capítulo, y sí que son los mismos planos prácticamente, ¿no? ¿Es malo? No, porque ya era muy bueno en el videojuego, pero sí que es verdad que aporta poco, ¿no? Tenías un material base buenísimo con The Last of Us 2 y has hecho una segunda temporada. Tampoco me gustan ciertas selecciones de casting, no pasa nada, quiero decir. Lo que pasa es que, por ejemplo, la que hace de Abby tendría que estar fuerte como el vinagre, porque tiene que dar miedo. Tienen mucha atención a mujeres fuertes en Hollywood. Ya. ¿Sabes? Y aquí no hablamos de guapas o feas, ¿no? Sí, porque de hecho es bastante mona la chica que han cogido, sino es que tiene que imponer mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que hay ciertas decisiones de cómo te cuento las cosas o cómo te desvelo por qué hago las cosas que hago, que en el juego a lo mejor tomaban medio juego en desvelártelo, y aquí al segundo o tercer capítulo te lo han contado. La segunda temporada de 2 que han dividido. Entonces... Yo no sé cómo les va a funcionar esto del cambio de personaje, ¿eh? De que la tercera temporada... Pues es que en el juego funcionaba de aquella manera, que hay gente que le chocaba mucho, te genera un impacto emocional muy fuerte, pero luego ibas haciendo un poco de ping-pong. Sí. Aquí, No sé si ¿qué van a hacer? Mi apuesta es que van a hacer X episodios con Abby y al final volveremos con Ellie, pero va a ser raro. Yo no sé si eso la gente lo va a encajar bien, ¿eh? Entonces, pero sí que es verdad que funcionan bien como formato serie, porque claro, la narrativa de un videojuego muchas veces se extiende durante un número de horas que a veces hay que comprimir demasiado para 2 horas de una película. Eso cuando tienen narrativa, quiero decir. Y si son de mundo abierto ya ni te cuento, o sea, es que es imposible. Si son de mundo abierto con historia, es complicado. A ver qué hacen para Zelda, por ejemplo, porque... Tengo ganas. Yo no, pero porque Zelda es un juego sin historia. Entonces, bueno, pueden hacer algo interesante como Mario. Claro, yo tengo ganas de ver la fantasía, o sea, tampoco... Claro, ese universo, cómo lo trasladan. Exacto. Sí. Entonces, es verdad que en serie, como tienes 8 capítulos, puedes desarrollar mejor los personajes. Tienes 8 capítulos porque lo han decidido, porque en realidad podría ser una serie... 24. Efectivamente. Una serie de animación, por ejemplo, podría estar bien. Pero expanden la historia o los personajes. The Last of Us hacía una cosa muy interesante, que era personajes que no estaban en el juego, desarrollarlos mucho más, o que estaban pero como muy secundarios, y darle incluso un capítulo dedicado a ellos, ¿no? El de la pareja, ¿no? El de la pareja que se montan su fortaleza. Era muy bonito. Es brutal, es probablemente el mejor episodio, ¿no? de la serie. Entonces hacen cosas que Fallout lo hace muy bien también. Vamos a ver cómo lo hace Tomb Raider. Fallout ha desarrollado muy bien el mundo. El mundo, o sea, pero ha creado unos personajes... O sea, es que estoy enamorado de la Purnell por razones obvias, o sea, esos ojos son hipnóticos, pero su personaje me parece realmente cautivador, o sea, yo quiero estar todo el rato viendo las cosas que hace ella. A mí me gusta el cowboy. Hombre, es lo que iba a venir a decir a continuación, que él y su pasado, claro, carrilean la serie. De hecho, lo más interesante con el Tony Stark este extraño del pasado. Exacto. No sé que sí que están en el juego. No el Goal, hay goals, ¿no? Sí. Pero el Tony Stark está en el juego. Evidentemente, los soldadotes estos están en el juego. Todo eso está en el juego y lo han cogido muy bien. Eso es. Han sabido coger las cosas interesantes y tratarlas bien. Sí. Que yo tampoco sé exactamente cuál es la fórmula del éxito o cómo se hace, porque si no lo harían todos. Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Algunas funcionan, otras no, y ni siquiera podemos decir
¿por qué esta tiene un buen guión? ¿Por qué esta no? Porque mira, Mortal Kombat tiene un guión de mierda. Ya, y y probablemente, fíjate. si me preguntas, Mario también. Pero... La segunda peli de Mario, Galaxy, no claro. fui a verla. Tiene un guión un poco inexistente, o sea, pues pero colorines y ya está. Entonces Pues es verdad como que Mortal los niños lo Kombat ven 2, y- es que el guión de Mortal Kombat 2 es que Da risa. es mucho más guasa que el primero. Y es como, bueno, pues te hemos traído a luchar en un torneo. Ah. Como cuando Goku Sí, sí. hacían el torneo con Célula y de esto de, va, de pegarse, pues venga. Pues ya está. Primero tú y luego tú, a ver quién me vence. Es un poco así. Entonces, bueno, la clave del éxito en el tema de las adaptaciones está bastante opacada. Es esquiva, no Es sabemos. esquiva, es sabemos. esquiva. Otra cosa que funciona bien, por ejemplo, es cuando cogemos ese universo, como hace Fallout, Ujú. y nos inventamos una historia o unos personajes, pero que encajen, no que sean invent, cogido, como lo que hace Cyberpunk Edge Runners. Es que eso también es muy difícil, inventarse un personaje y meterlo en una cosa que la gente ya conoce, que ya le tiene cariño. A veces funciona y a veces no, porque los fans son así, somos así. Sí, pero es como a mí esto no me lo toques. lo bonito de Edge Runners, por ejemplo, es que mucha gente que no ha jugado al videojuego Ujú. ha visto Edge Runners Sí. y le ha gustado David García, creo que se llama Sí. el protagonista, le ha gustado la muchacha. Sí, o estaba sea, muy bien. el Está final. muy bien. Y gente que a lo mejor ni va a tocar el videojuego, ¿no? Pero es que la animación era muy interesante y la Sí. historia estaba muy bien. Pasa con Arcane. Absolutamente. O sea, Juego de mierda, serie bastante buena. seriote, claro. Digo bastante porque la primera temporada me parece 10 de 10, la segunda me perdió con la trama. Ya. Lo que pasa es que es tan bonito, No, no, la es que animación es tan increíble. alucinante, Sí, sí, sí. los personajes están tan chulos y todo eso, efectivamente, sí que tiene un lore detrás trabajado iba a decir en el juego, pero es que ni siquiera es en el juego, es en los archivos Sí, que puedes ver en la web en el o, lore o de en el, detrás. o en el launcher del, Sí. del videojuego en League of Legends. Lo que pasa es que jugando a League of Legends esto no, Que eso no existe. no aflora, no existe, no te cuenta nada, no dicen la gente, los fans, ¿no? Mm. Los de llevo 3000 horas al LoL. Sí, porque tú si juegas se dicen frases entre ellos, digo, bueno, dice algún taunt provocador o tal, pero la narrativa del juego es la que es, nula. Pero han construido tantísimo lore que les ha dado para sacar un mundo muy interesante como Piltover y las dos zonas de la ciudad, ¿no? Esos personajes como Jinx, como Vi y tal, que están muy guays. Y les crean una historia y tal, y funciona. Pues, Sí, muy chula, muy chula, muy chula. sí, pero mira, fíjate que ahí sí que diría que el guión es muy importante, porque a mí la segunda temporada me perdió por todo el tema metafísico. Yo creo que la segunda temporada fue un intento de seguir, o sea, funcionó tan bien la primera que sí o sí hacen una segunda para ganar dinero. O sea, es que al final, si la primera no hubiera funcionado, no hubiéramos tenido segunda temporada. Pero que no hacen las cosas para ganar dinero. No, quiero decir que si la primera temporada no hubiera funcionado, no hubiéramos tenido esa segunda. Es verdad que adaptar videojuegos a película o serie a veces no sale bien, pero una cosa que sí que veo interesante y que a veces sale bien, tampoco te digo que 100%, es cuando el cine coge préstamos del lenguaje del videojuego y los adapta pues, al medio audiovisual, ¿no? Porque hay cositas de videojuego que vemos en pelis que pueden funcionar. Por ejemplo, esa estructura que tiene Ready Player One, de Quest, que al final, bueno, pues está ambientada dentro del mundo de videojuegos, ¿no? Y tienes que ir superando misiones. Claro, porque el libro va de un videojuego, entonces la película... Claro, estás dentro de un videojuego Eso y es. vas como superando una serie de quests y hay unos villanos, incluso unos final bosses y una batalla ahí que tiene su interés. Lo que hace la película de Dredd, de Karl Urban, no sé si la habéis visto, pero en vez de hacer una adaptación o una continuación de la película de Stallone, hace borrón y cuenta nueva y dice: yo qué quiero, un tipo muy violento que tiene que ir a por un capo de la droga, ¿no? Que es Lena Headey, ¿no? Cersei Lannister. ¿Y cómo lo hacen? Con una estructura 100% de juego arcade de esto es un edificio, tienes que subir plantas por el edificio, a medida que subes plantas se incrementa, digamos, el reto, los malos son más fuertes, más poderosos. O sea, vas subiendo niveles. Exacto, y arriba aquí está el final boss. Entonces tiene esa estructura de juego arcade clásico, de acción, poco como de Raid también, estas películas de... Claro, es que Dredd es exactamente igual que The Raid, una película coreana de acción que pero con una ambientación mucho más guapa. Sí. Ciencia ficción siempre mejor que cualquier otra cosa, sobre todo mejor que fantasía medieval.
esa, ponedme ahí el pitidito que queráis, y lo hace con una estructura muy dinámica, muy divertida, o sea, es una película muy ligera, pero que se ve muy bien. Y luego cositas del lenguaje del videojuego metidas como gag o como excusa. O como easter egg o lo que sea. Sí, en películas como Jumanji, en vez de un juego de tablero, lo convierten en que estás dentro de un videojuego y hacen así. Y tienen stats. Y tienen una skill especial cada personaje, pues eso son préstamos al final de lo que hacen los videojuegos, ¿no? Y ya digo, no son los únicos ejemplos, pero son ejemplos que me vienen a la cabeza de cosas que han funcionado, de cogerlo de ahí, de otro medio, y decir, bueno, vamos a hacer esto no como ese plano de Doom de X minutos en primera persona, porque eso es un préstamo que no funciona. Porque, mira, incluso hay una película, ¿sabes?, que es toda en primera persona, la de Hardcore Henry, que viene de un corto, que el corto sí funcionaba. ¿Por qué? Porque duraba 5 minutos. Ya. Y aún así eran 5 minutos que te podían saturar un poco, en primera persona, todo como un shooter en primera persona, y sin embargo, lo que pasaba en una película, el prota es una cámara en primera persona, claro, es como en los juegos en los que literalmente eres prota mudito, que no dice nada, pues eso es un préstamo, el prota mudito, en primera persona, sin personalidad, sin construir el personaje. Para que seas tú, pero claro, no funciona. No funciona, de hecho los juegos, son miles, ¿no?, los que han hecho esto de prota mudito para que seas tú y tengas más inmersión, normalmente a nivel narrativo o recaen totalmente los personajes secundarios y son los que llevan el peso narrativo del relato, o hacen que pierda un poco a nivel narrativo el juego. Pues eso, trasladarlo a película es de ser inútil, porque a nivel narrativo no funciona y aparte, efectivamente, satura 1 hora y media en primera persona con un poquito de ojo de pez. O sea, ¿qué es esa mierda? ¿No? Aparte de que marea, hay gente que le da motion sickness, como cuando usas las gafas de realidad virtual, no mola. O sea, mola como tráiler, a lo mejor te funciona guay. Si buscáis Hardcore Henry, veréis... ¡Ah! Curioso. ¡Qué chulo! Tal. Míratelo. Porque yo me he visto el corto y me he cansado. Como para verte el largometraje y ya en una sala de cine, imagínate, ¿no? Haciendo casi el ping-pong. Entonces, eso es un préstamo errado. Que lo de Doom, yo creo que tiraba por ahí. Claro, bueno, yo creo que era como un guiño a la gran escena final de Pero Doom, volvemos a lo de antes. Y también dura nada eso. Para inventarte todo, ¿no? Porque ¿Doom de qué va? Queridos amigos, Doom es de un tío muy enfadado que baja a los infiernos a matar demonios. Ya está. Bueno, a los infiernos y en Marte y en una base espacial. Va de eso. No va de People en la que el malo es una persona, ¿no? Porque aquí el malo era de Rock. Sí, bueno, se volvía como malo, luego era bicho. Bueno, había un militar malo. Si vas a hacer una peli de Doom, mete demonios, mete desmembramientos, mete... pues eso, lo que hace Doom. Mucha testosterona, pero hazlo de una forma que a lo mejor te inventes una historia, porque ahí tienes el trasfondo de Doom si quieres construir un relato, pues como hace Fallout, te inventas unos personajes, pero respeta al Doom Guy o Doom Slayer, que es el señor este, y respeta que es una historia de demonios y mucha víscera, no eso que hicieron. A ver, tampoco tenía tanto argumento, ¿eh? O sea, quiero decir, había unos marines que iban a la base de Marte. Sí, pero para... habían cavado y habían... Pero para ¿qué hacen para contentar al fan? Una secuencia en primera persona, como que eso ya nos vale. Y chimpún, ya. No nos vale. Me parece muy interesante lo de las películas que parecen videojuegos sin venir de un videojuego. Por ejemplo, Tron. O sea, Tron es una peli que va de un videojuego que no existía antes de la peli. Luego hicieron un videojuego. Sí, vale. Primero peli, luego juego, luego peli. Exacto. Y luego otra peli, que no existe porque las películas de este chico no existen. Jared Leto. Las películas de Jared Leto no existen. Menos Masters del Universo. Ya, que nadie sabe que Jared Leto sale porque le han quitado la promoción, pero todo bien. Pero muy bien. Y luego, ¿qué más se me ocurre? Pues esta peli que se llamaba Gamer, de Gerard Butler, que iba de... Tú jugabas a tu videojuego, pero los avatares eran personas reales. Entonces había 2 juegos, uno era Slayers, que era un shooter de matar, y el otro era Society, que era los Sims. Entonces tú podías llevar una persona en Society y lo que hacía era ligar, construirse una casa, no sé qué, no sé cuánto, o podías llevar un asesino en Slayers, que eran condenados a muerte, que les manejaba un chaval desde su casa y era en plan, no quiero matar a mi amigo, pues lo matas. En esa peli era un invent, pero a mí me parecía como muy interesante lo que contaba porque... ¿Los chavales que jugaban sabían que estaban jugando con personas? Sí, sí. Ah, o sea, que era distópico total. Sí, distópico y de esta movida de que las personas no importan, ¿no? Ok. Bueno, sí, es un préstamo muy interesante. Sí. Hay otra vertiente muy interesante de las adaptaciones que de hecho este año hemos tenido 2 o 3, me parece, 3,
que son la adaptación de jueguitos de terror, ¿vale? Jueguitos de terror incluso gratuitos, ¿no? Que están hechos por fans o juegos pequeñitos indie y tal, que también la industria indie ha visto, la industria indie del cine, ¿no? Indie, A24, ha visto que tenían ahí una vía de explotación porque tienen un nicho importante en internet, en el mundo del streaming y tal, y han decidido hacer peli. Y de ahí también se está generando como su propio nicho de adaptaciones de videojuego a película, que creo que están funcionando bastante bien. Como fuera del circuito grande, ¿no? Como eso es. Mira, tenemos la de Backrooms, ¿no? Que es de A24. Tenemos Exit 8, una creo que es asiática, pero también las dos están inspiradas en los Backrooms, que es un género de terror de los espacios liminales y el Uncanny Valley y esta sensación de que algo no está bien. Y tenemos una que se llama Ironlands, que también viene del mundo internet, directores muy jovencitos que hacen cortometrajes y tal, que deciden, bueno, no sé si cogen un juego pequeñito incluso que han hecho ellos y dicen, oye, tuve la oportunidad de hacer peli y llevarla a salas, ¿eh? Pero yo pensaba que Backroom eran cortometrajes, que no era un ¿Qué juego. va, qué va? ¿Es un juego? Sí, sí, sí. Ah. Luego, de esos se han hecho cortometrajes. Vale. Claro, yo conocía la historia de los cortometrajes de este Eso chico es. y A24 ha contratado a este muchacho, que era un youtuber, para que dirija su película, Eso es. porque le ha dado 100 millones o más. Y eso es lo que hemos visto, ya digo, con Exit 8, que es otro juego basado Vale. en... El juego se llama igual, Exit 8, basado en Backrooms, y que han hecho una peli, que tengo muchas ganas de ver, de hecho. Y la de Ironland no tengo muy claro de qué va, pero a mí sí que en clase mis alumnos me dijeron, está basado en un videojuego, y también lo ha hecho un chavalito, Qué muy guay, joven, ¿no? qué guay, Esa también es de este año. O sea que al final es otra vertiente, otro nicho de mercado que viene del mundo videojuego, pero que está funcionando. Es que el terror suele funcionar bien. Cuando no la lías como las pelis de Silent Hill o no la lías como las pelis de Mila Jovovich de Resident Evil, porque no son de terror, es acción. Sí, eso. ¿No? Claro, pues cuando buscas ese hacer el terror terrorífico y no el terror de jumpscare y luego pues víscera y sangre, pues mira, en estas pelis parece que está funcionando, ya digo, no las he visto, tengo muchas ganas de verlas, y la nueva de Resident Evil que están haciendo, vuelvo a decir que tiene muy buena pinta, porque se orienta más hacia ese terror mal rollero, de enseñarte poco, de mucha oscuridad. Eso se llama terror psicológico, que no es lo mismo que el terror de asustar, claro, o el terror de las vísceras. Y que igual no se basa ni siquiera en zombies. ¿No? Que la gente le va a petar la cabeza cuando diga, Resident Evil no hay zombies. Bueno, no lo sé, la peli acabará viendo zombies seguro, pero que se basa un poco más en lo que hemos visto en el Resident Evil 7, 8 y en el actual, el 9, que salió este mismo año, que nos muestra también ese lado más oscuro y... Resident Evil 9, van ya. Joder. Ya. Y hay Resident Evil sin numerar. O sea, hay más de 9. 8.5. No, pero tienen nombres como Resident Evil Code Verónica, vale. Resident Evil Revelations. Hay muchos. Reloaded. No, está el 0 también. Sí, hay muchos Resident vale. Evil. Pero pelis de Resident Evil, que no hay pocas, todas las de Mila Jovovich, yo diría que hay 5 o 6. Las 5 o 6 son una basura. Yo lo siento, pero me he visto todas, ¿eh? Son de su marido, ¿no? De Paul W. Anderson. Sí, yo he ido hasta el cine a ver una de las últimas, Ultratumba me parece que era. Yo la primera la vi en el cine seguro y luego ya no lo sé, pero es que para hacer una fiesta temática de apocalipsis y zombies y no sé qué, me las vi todas del tirón. Entonces la 4 me gustaba mucho, la del desierto, random. Claro, bueno, creo que es Extinción. Hay una peli de Resident Evil, que no sé si es Extinción, que me dijo un alumno, mira esta secuencia. Es una secuencia muy corta en la que puede haber, no estoy bromeando, a lo mejor 50 cambios de plano, 50 cortes. Ya. Y de hecho luego investigué de montaje. Y hay artículos sobre ello que te dicen lo que no hay que hacer. El montaje más loco que verás, que dices, pero ¿qué te fumaste, Paul Thomas Anderson, para hacer este montaje? No, Paul Thomas Anderson no. No, Paul perdón. W.S. Anderson. Es que se llaman igual. Sí, pero hay uno bueno y uno malo. Sí, no es el de una batalla tras otra, es el otro. PTA. El malo. Exacto. El Paul Anderson malo. Te invito a que busques ese plano, o sea, lo verás, porque es realmente mareante. Y no mareante porque mueven la cámara, mareante por la cantidad de cortes que hay, pero además en una escena en la que empieza sin ser de acción. Porque en la acción a veces se acelera el montaje. Sí, pero tú haces los cortes que sean necesarios para contar lo que tienes que contar. Si hay demasiado troceado ahí, algo está pasando. Cada corte de ese plano es innecesario.
Es flipante, o sea, yo Y os no invito a te- que lo veáis. No te da tiempo a procesarlo. No, O sea, no. si hay tanto corte, al final te vuelves un... No solo no procesas, sino que probablemente empiezas a preguntarte por qué me estás haciendo esto. Y claro, eso te saca completamente de la Igual él lo narrativa. intentó aposta, yo que sé, y quería descolocar. Vete tú a saber, no podemos saber lo que Es pasa por muy la raro, cabeza de es Paul muy raro. W.S. Anderson. Él dirigió la de Monster Hunter que has comentado antes. También. Claro. O sea, le hace pelis a su mujer. Claro. O sea, y Mila hace lo de siempre. con Mila Jovovich yo lo entiendo. Yo Dispara. te hago todas las pelis que quieras, Mila. Claro. Pero terrible, Pero terrible sí, adaptación. Pero si dirigió la de los mosqueteros, que Mila Jovovich hace de Milady de Winter y se quita el vestido y se lanza en pololos como a hacer una especie de rappel extraño con una cosa como victoriana, steampunk extrañísima, un cacharro que tiene, y había barcos voladores en esa película. Orlando Bloom venía en un barco volador. O sea, hay que creerle a Paul Fíjate, W.S. creo Anderson. que la he visto de esas pelis que he borrado de mi cabeza. Ah, no, pues muy bien. Porque cuando he dicho Orlando Bloom he dicho... Orlando Bloom creo que la he en un visto. barco volador. ¿Qué más se Tremendo. puede pedir? Tremenda mierda. Y las de Resident Evil de Paul W. Anderson son terribles adaptaciones, pero ese otro terror que vemos en esos juegos más recientes, a ver cómo lo adaptan, ¿no? Porque parece que está funcionando cuando el terror da miedo. Claro. Y no buscamos un terror, pero basado en eso, en el slasher o el Es que A24 yo creo que apuesta mucho por esto, por este tipo de terror un poco más mental, ya no psicológico, sino unas pelis que te hagan pensar un poco, ¿no? Que no sean solo tiros, vísceras, no sé qué. A mí me gusta todo, la verdad. Tiros y vísceras también me parece. Las vísceras molan cuando haces Evil Dead. Sí. Que a mí haber, Resident Evil... Tiene que haber risa, es verdad. No me gusta. Es verdad que tiene que estar un poco como combinado con comedia. No lo sé, las de Evil Dead recientes son menos comédicas que las antiguas. Pero mira, lo veremos dentro de poco que estrenan Evil Dead Barn. Estrenan la nueva. Entonces, Sí. la anterior ya me gustó, la de Fede Álvarez. Sam Raimi hizo las antiguas que eran mucha comedia, con el Campbell y mucha víscera. Claro. La de Fede Álvarez es muchísima víscera, o sea, es muy slasher. Hay algo de comedia, pero da mal rollo. A mí la nueva de Alien me encantó. ¿Romulus? Sí. Sí, está. Para mí se coloca ahí en el top 3 de pelis de Alien. Y tenía un poco esa atmósfera de Alien 1, pero también tenía la atmósfera de Alien Isolation, el videojuego. Coño, Alien Isolation... Mira, es que no hemos hablado de Alien Isolation. Alien Isolation es... Claro, es que esto es al revés. Esto es el camino inverso. Hemos hablado un poco del camino inverso, ¿no? De una peli y crear un videojuego. Es otro camino que también tiene tela, que hay una cantidad de basuras. Ya. Pero Porque sí que... la peli triunfa y hacen un videojuego adaptado de esa peli, que lo hacen deprisa y corriendo para salir cerca de la película. Eso es un error. pero eso pasaba Tremendo. mucho en el pasado, que hacían unos videojuegos súper malos de pelis que habían triunfado. Eso es. Y lo hemos vuelto a ver, no tan recientemente, pero ha seguido pasando, ¿vale? Pero cuando coges una IP de peli o de serie y haces un videojuego con calma, ni siquiera tienes por qué adaptar la historia de la peli, ¿no? Sino que te creas una nueva, como Alien Isolation, que se sacan de la manga un personaje como es la hija de Ripley y le crean un videojuego. Bueno. Para mí, Alien Isolation es una obra maestra. La hija de Ripley existía en las películas, ¿eh? ¿Cuándo? En Alien 2, cuando ella despierta, es que claro, le está han en el quitado- montaje le del han- director. Le han quitado el bebé. No, ella tenía una hija que vivía en la Tierra. Madre mía. Sí, esto es así. Lo que pasa O sea, que... esto es lore real. Sí, lore de- duro, lore duro. Uf, vale. O sea, Deep lore de Alien. Ripley tenía una hija y cuando despierta en la estación espacial de la Weyland en Aliens, el Burke le dice: has estado 56 años, tu hija es una anciana. Esa escena se recortó del montaje que todos hemos visto. Vale. Entonces, en el montaje del director o montajes que hubo después, recuperan esa escena, lo que conecta o tiene sentido con que Ripley se pasa toda la película intentando proteger a una niña llamada Nut que acaba de conocer. Vale. Entonces tiene sentido porque le acaban de decir que se ha perdido todos los años de infancia de su hija. Claro, tiene un instinto maternal. Ahí Hostia, ¿eh? Es duro. es una explicación de por qué de pronto Ripley tiene instinto maternal. Bueno, es pero duro, bueno, pero... la escena existe, entonces, Ok. o sea, es un personaje que se rescató para Qué Isolation. bueno. Pues acaban de anunciar la segunda parte. Ah, qué guay. Sí, no va dentro de bastante, pero la acaban de anunciar. Es un juego de 2014. Daba mal Fíjate- rollo, ¿eh? Fíjate Isolation. la calma y el Ujú. tiempo que se han tomado en hacer una continuación, ¿eh? 12 años. Eso es muchísimo en la industria de videojuegos. Y en Un cualquier juego- industria. Si un juego funciona, no vas a esperar más allá de 3-4 años para hacer una continuación, ¿no? Y Alien Isolation es brillante, coger una IP mítica, ¿no? Como es Alien, sí. y hacer un buen juego de Alien no es fácil, ha habido muchos, y hay unas auténticas basuras, sobre todo lo que tiene que ver con Alien, marines espaciales y Predators.
Me encanta. suelen ser malos juegos. Me O sea, encanta. ha habido Alien vs Predator buenos. Sí. Fíjate, malas pelis de Alien vs Predator, Sí. pero buenos juegos. Pero Alien Colonial Marines es una auténtica porquería. Entonces, mira, ahí funcionó. Y sin embargo, otras veces hacen Avatar, sacan un videojuego a todo meter A la todo. prisa y es malo. Ese cuando la Avatar original. Mm. Pero es que fíjate, con la IP de Avatar hicieron un juego hace poco, que salió no sé si en el 24 o en el 25, se llama Las Fronteras de Pandora o algo así, y no... O sea, quiero decir, a nivel técnico estaba chulo, era mundo abierto, pero no funcionó. Fíjate, no funcionó, no. Bueno, algo pasa con Avatar, porque o sea, James Cameron sigue haciendo películas de miles de millones, pero Avatar no tiene fandom. No tiene fandom. No, la gente no o se sea, disfraza pero de Avatar. la gente va al cine a verlas. Todo el mundo va al cine. Mi madre Sí. va al cine. Pero Aunque la última ya ha hecho menos taquilla que la segunda. que es la misma película otra vez. Yo, Pero de hecho, yo no fui. pasando Ya vi la de 1 y la esto- 2 y la 3. pasando de este tema, que me parece muy curioso que la película más taquillera de todos los tiempos no tiene un fandom. No es un Star Wars, no Ya. es un Star Trek. Ya. ¿Dónde está el fandom de Avatar? Entonces, no Es me que sorprende. pintarse de azul da pereza. O sea, da igual, pero quiero decir, yo habré visto una persona disfrazada en toda mi vida de Avatar y voy a muchos eventos y a muchas cosas frikis. No tiene fandom. O sea, que la gente habla Klingon, ¿sabes? Pero no hablan el idioma ese de Pandora. Que no existe el fandom. Entonces no me extraña que un videojuego no haya terminado de encajar. Ya, sí. O sea, claro, coges otra franquicia como Star Wars, que estás mencionando, y le haces Sí. videojuegos a cholón. Y vamos, estamos jugando todos. Y prácticamente todos funcionan. Es decir, Ujú. alguno malo ha salido, evidentemente, Sí, ¿no? sí. Pero es que todas las últimas adaptaciones son buenos juegos. No puedes decir, hay un mal juego. Incluso este de Ubisoft de mundo abierto, que eres una mercenaria, que no eres un Jedi. Ese juego la gente está diciendo que está muy bien. O sea, que una vez superado este momento inicial de sale un juego roto lleno de bugs, el juego luego es muy disfrutable, ¿no? A mí los Fallen Order me encantan. Luego Está muy hacen incluso juegos de nicho, como el de naves, y ahora van a salir el de vainas, El de Pod Racer. el de sí, Pod sí, Racer, que en su día el Racer ya era la Sí, bomba, sí. pero el de Pod Racer que va a salir dentro de nada, o el de naves que salió hace un par de años o 3, que era como los Rogue Squadron y Sí, tal, sí. son juegos buenos, ¿sabes? Cogen la licencia, la cuidan y no te hacen una mierda de prisa y corriendo para seguir alimentando la maquinaria de Pero juegos. los fans de Star Wars esperan esos juegos como locos. Los fans de Harry Potter esperan los juegos... O sea, había unos juegos de Harry Potter Pútridos. horrorosos y luego han sacado el Hogwarts Legacy y todos lo tenemos. O sea, quiero decir, los fans quieren las cosas que les gustan. Entonces, lo de Avatar me parece el misterio de la vida. Me parece un misterio. Sí. Pero bueno, ese es un camino, el inverso, ¿no? Ujú. De pasar de película a videojuego, que es verdad que no siempre funciona, pero que hay que como tratarlo de otra forma, ¿no? Esa IP tienes que darle una vuelta y... Sí. Por esto de que la narrativa de un videojuego, pues muchas veces son horas y horas de juego y no... Y también porque ya has contado la historia en la película. Es justo Claro, al revés, claro, como tú no- comentas. Entonces, o es un videojuego que viajas por la película, exactamente igual que ya hiciste la película, pero jugando, que eso, o sea, a la gente Bueno. también le gusta. O lo que prefieren es mundo, o sea, Hogwarts Legacy ha funcionado súper bien, porque es un Sí. mundo abierto donde vas a Hogwarts y tienes tu casa y te haces tus hechizos y es lo que la gente quiere. Claro, hay que buscar la fórmula que funcione bien para el medio narrativo / jugable que Eso es es. el videojuego. Y bueno, hay buenos ejemplos por ahí. No tan abundantes, ¿eh? Yo diría que si cogemos ese listado, a ver, claro que nos van a salir porque adaptaciones de películas a videojuegos los hay desde la Nintendo, Sí, ¿vale? sí. Pero si hablamos de recientemente, a lo mejor los últimos 15 años, no hay tantísimos. Claro, O yo tantísimos que sean no buenos. tengo Es más, mucha idea. quitamos Star Wars, imagínate, vamos a ver qué pelis han adaptado a videojuego sin contar la franquicia Star Wars y no hay tantos. No hay tantos. Que Star Wars se lleva mucha Sí. cuota de mercado, ¿no? Sí, sí. Y como dices, pues todos los jugamos, los que nos gustan, ¿no? Yo por lo menos, los de nicho no. El de naves lo probé y dije, ok, no es para mí. ¿no? Bueno, pero si no te gusta, me claro. da el Fallen Order y me hago el 100% del juego, porque Fallen Order y Jedi Survivor, ¿eh? O sea, me flipan esos juegos y los exploto, porque están bien hechos, porque cogen el lore muy guay. O sea, me Están muy flipa guays. enfrentarme a droides de combate de estos de los jodidos, ¿eh? Y a droidecas Mm. con el excusa. Son cosas que hemos visto en las buenas, en las secuelas, Ya estamos. perdón, en las precuelas. ¿No vamos a entrar en esta conversación? No, esto no estamos hablando. Y de repente lo podemos jugar. No, lo podemos jugar con un personaje también invent, pero oye, que siempre en ese mundo de
supervivientes Jedi a la purga de la Orden 66. Es que hay muchísimos, ¿eh? Siempre, mira en Maul, que hay otros 2. Qué mal, hicieron la Orden 66. ¿Tú sabes la de Jedi que han sobrevivido a la Orden 66? Rex, lo hiciste mal. Es que, no sé, pobre Rex. Pero no paran de salir, vamos, viendo la serie de Rebels, era como, ¿pero cuántos Jedi hay aquí? ¿Pero qué está pasando? Es Y entonces verdad, no paran porque ahí de salir. salen Kanan Pues, Jarrus, claro. el chico Ezra, y bueno... Y de pronto Ahsoka, y de pronto no sé qué, Ahsoka, o sea, quiero decir, efectivamente. empiezan a salir Jedi que es como, pero vamos a ver, de debajo Sí, de las sí, piedras. sí, De sí. pronto en Jedi Survivor o en Fallen Order, pues va de lo mismo, de un Sí, Padawan ahí que se hay escapó. 3 o 4, uno que es medio malo, tu maestra... sí. TV Small, lo mismo, es que da igual. O sea, quiero decir, claro que tienen que salir los Jedi. O sea, al final, si juntamos todos los supervivientes, igual se podían ventilar a todos los inquisidores. Una nueva orden. Tienen suficiente para un nuevo edificio. Efectivamente. Pero bueno. Y de las adaptaciones que han hecho, sean buenas, sean malas, Guilty Pleasure se vale. Sí. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta? ¿O no te gusta ninguna? Sí. Yo ya he dejado claro que algunas me gustan. A ver, así en series me gusta mucho Fallout. Porque además confieso que no soy jugador de Fallout. Y me gusta mucho lo que han hecho con el universo, con los personajes, es que me río mucho. Y luego en pelis... A ti te gustaba Silent Hill, ¿no? Es verdad. Gracias por recordármelo. Matiz. Silent Hill tiene 3 adaptaciones cinematográficas. Una creo que no llegó a salas, de hecho. Yo creo que no he visto ninguna, pero sé el señor este de la cabeza triangular. Sí. Silent Hill 1, dirigida por Christopher Gans, que es el mismo que ha dirigido... El Pacto de los Lobos. Ese. Ujú. Y es el mismo que ha dirigido la última de este año. Ah, vale. ¿Vale? Es una película que empieza muy bien, extraordinariamente bien, de decir... Ay, la quiero ver ahora. Buah, estoy dentrísimo. Lo han conseguido, chicos, lo han conseguido. Han hecho una película basada en videojuego que no solo es fiel, sino que te mantiene atrapada por el guión. Estás ahí. ¿Qué pasa? Que a partir de la hora de peli, descarrila. ¿Y tú crees que eso es de guión o de montaje? Porque a veces... Yo creo que ahí hay productores de Hollywood metiendo mano. ¿Qué ocurre? Que Silent Hill, Se acojonaron. Silent Hill es un videojuego poco claro con su narrativa. Es decir, no te tira a la cara las explicaciones con los diálogos, no hay actos de exposición claros. Vale. Es un juego en el que la narrativa ambiental es súper importante. La narrativa ambiental, amigos, es aquella que te habla el entorno sobre algo que ha pasado ahí sin que tengas que alguien explicarte literalmente lo que ha pasado. Sí, sin que haya un infodump. Exacto, de que venga una persona y haga, porque en 1900... Eso es. Y eso Silent Hill lo hace brillantemente. El videojuego, ¿no? Lo hacía el 1, el 2, el 3... De hecho, el 2 han hecho un remake el año pasado y es un remake brillante, ¿no? Os invito a que lo juguéis. Entonces, la película, durante la primera hora, es así. O sea, coge cositas del 1 y del 2, porque aparecen personajes del 1 y del 2, la premisa es la del 1, y está muy chulo lo que van haciendo con el pueblo, la ambientación, los monstruos dan miedo, hay cosas que te ponen mal cuerpo, pero que es lo que buscas, Silent Hill, claro, ¿no? Que te pongan mal cuerpo. Y yo creo que alguien ahí dijo, un momento, el público no se va a enterar, tienes que dar una explicación a esto. Y no solo hicieron, tienes que dar una explicación a esto, sino que tienes que meterle sangre y fuego. No sé por qué, porque Silent Hill tiene víscera, pero no tiene sangre y fuego. Bueno, pues a partir de la hora y pico de la película, te meten efectivamente un infodump lamentable. O sea, literalmente es un fundido a blanco porque te va a meter un flashback. Paran la escena, paran la acción, paran lo que está pasando para explicar. Literalmente una niña te dice, has llegado hasta aquí, te explicaré la verdad. Ah, genial. Fundido a blanco. Te meten un flashback. Fundido a blanco, ojo, Ojo. Eso es calidad. Es duro. Esto sí que es cine. Duro, fundido a blanco. Y te explican flashback de lo que ha pasado ahí, por qué esta ciudad da mal rollo, sí, por qué está maldita, bla, bla, bla. Ya, había que hacerlo de alguna manera. Es bastante el pobre ese infodump, pero es que a partir de ahí además la película se vuelve mucho más slasher que lo otro era mal rollero, el otro era no entiendo muy bien qué está pasando. Incluso habiendo un poquito de sangre y tal, cuando sale el pirámide de cabeza, hay una escena increíble que no está en los juegos, pero que es increíble en la peli. O sea, literalmente hay un desollinamiento, ¿puede ser? Cuando le quitas la piel a algo, el desollador no es eso. Bueno, me estoy inventando el término, profe de narrativa. Desollar. Desollar. Pero claro, el tiempo verbal... Hay un desollamiento de ser humano. No lo había usado nunca. Hay una escena muy impactante, vale, que mola mucho. Pero a partir de ese empiezan a meter mucha sangre, mucho fuego, muchas rejas, porque hay mucho hierro, ¿sabes? Y la película pierde mucho fuelle. Entonces, bueno, aún así, puedo decir que la primera hora,
sigue siendo mi pieza favorita Qué de guay. adaptación de videojuegos a película. ¿Qué ocurre? Que luego hicieron un subproducto para DVD. DVD, no... Existía. Que de hecho protagonizada por Son Ben, Boromir, etcétera. Son Bean. Son Bean. No, Bean. no, Son Pen. No son Ben. Son Bean, que no tiene ningún interés. Ay, eso a Y mí me gusta. hace un año, o sea, no sé si en 2025 o en 2026, estrenaron Silent Hill 2, de nuevo dirigida por Christoph Gans, y que en todas partes he leído que es de lo peor que se ha hecho en años en cuanto a adaptaciones de videojuegos a película. Adapta el segundo juego, que es un juego muy cerebral, con mucha reinterpretación de lo que tú estás viendo es la realidad del personaje, pero es su mente, pero en realidad Vale. el tío está turbadísimo. Bueno, pues creo que es desastrosa. Yo solo he leído 2 o 3 cositas de lo que hace diferente al juego y ya leyéndolas he dicho, ¿pero cómo han hecho esto? Si esto era fundamental en el juego que fuese así. Entonces, bueno, no tengo ni ganas de verla. Entonces, Silent Hill 1. Pues muchas gracias Genial. por venir. Gracias por invitarme. Nada, encantado de estar aquí.